Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que, con cada compra, aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Esta es una de las series que más éxito tuvo en el canal y que más disfrutamos, de hecho, a pesar de que no se muestren algunas portadas por las normativas de YouTube. Así que hoy tenemos la parte 3 de esta serie, y si llegamos a 2500 likes sale la parte 4. Pero en este video te dejo también otra pregunta que quiero que me contestes en los comentarios. ¿Cuál fue la portada que en su momento, cuando la viste por primera vez, dijiste: "No, esto ya es demasiado"? Ahora sí, dicho todo esto, acá te traigo la parte 3 de la serie de 10 portadas controversiales. Espero de verdad que las disfrutes. Puesto número 1. Nailbone fue un proyecto que surgió luego de que Max Cavalera y Alex Newport se conocieran cuando Fudge Tunnel teloneó a Sepultura en la etapa europea de una de sus giras. Según Max, él ya era fan de lo que Alex hacía con Fudge Tunnel, y cuando se enteró de que vivía en Phoenix, ciudad en la que él también vivía, le dijo para reunirse a tocar algo de música y escribir algunas canciones. Al principio ambos músicos no tenían ninguna intención de volver al proyecto algo comercial, pero la esposa y gerente de Cavalera, Gloria, se involucró y fue quien incentivó a los dos artistas a convertir lo que estaban haciendo en un disco, y también les consiguió el contrato con Roadrunner Records. En otras palabras, sin Gloria, este proyecto no existiría. Según Max, la discográfica se portó bastante bien con ellos y les dio completa libertad creativa en el registro, pero se mostraron algo inseguros con la portada que presentaron. Una mujer integrante del Vietcong siendo apuntada a la cabeza por un arma de un soldado estadounidense, por lo que tuvieron algunos problemas con ellos. A algunos de los ejecutivos de la compañía discográfica les asustaba un poco la imagen en el sentido de que el disco fuera prohibido en algunos países y no pudiera ser bien distribuido, pero insistieron en que esa tenía que ser la imagen. Y por suerte, no solo no fue censurado, sino que fue y es considerado hasta el día de hoy como uno de los mejores proyectos alternos de Max Cavalera. Puesto 2. En el puesto 2 tenemos algo totalmente incoherente, ahora te muestro. La portada original del noveno álbum de los Rolling Stones fue concebida por Andy Warhol y fotografiada y diseñada por miembros de su colectivo de arte The Factory, la cual mostraba una foto de un hombre con jeans ajustados que dejaban ver el contorno o el relieve de su pene. La portada en sí era costosa de producir y resultó dañada en la versión del disco en vinilo, por lo que las reediciones posteriores mostraron solo la fotografía de la contraportada del álbum. Muchos fanáticos asumieron que el modelo de la foto era Mick Jagger, pero las personas realmente involucradas en el momento de la sesión de fotos afirman que Warhol hizo fotografiar a varios hombres diferentes, pero Jagger no fue uno de ellos, y que el modelo que terminó quedando es Joe D'Alessandro. El álbum presenta el primer uso del logotipo de lengua y labios de los Rolling Stones, originalmente diseñado por John Page en 1970, para la cual Jagger le sugirió a Page que copiara la lengua de la diosa hindú Kali. En España, la portada original fue censurada y reemplazada por una portada que muestra una lata con dedos de mujer cortados, o sea, la censuraron para permitir legalmente una portada peor que la anterior. En 1992, el lanzamiento en LP del álbum, en Rusia, presentó una imagen similar a la de la portada original, pero con letras cirílicas para el nombre de la banda y el nombre del álbum, y una fotografía a color de unos jeans azules, con una cremallera y una hebilla de cinturón de uniforme del ejército soviético, que muestra una hoz y un martillo inscritos en una estrella, en donde el modelo parece ser una mujer. Puesto número 3. Bicycle Race es una canción del grupo británico de rock Queen, escrita por Freddie Mercury y editada en el álbum Jazz de 1978. Esta canción fue lanzada como sencillo el 13 de octubre de 1978 como el primero del álbum, consiguiendo un éxito considerable, a pesar de tener que lidiar con la censura en ciertas ocasiones. Para realizar esta canción y el video, Queen realizó una carrera de bicicletas con 65 mujeres desnudas, una de las cuales fue la de la foto que se aprecia como carátula del sencillo, pero a esta imagen se le dibujó un bikini, al igual que en el video, en donde se censuraron algunas partes porque se consideraba que mostraban contenido ofensivo y obsceno. Durante un concierto en el Madison Square Garden, la banda tuvo varias mujeres en topless sobre el escenario montando bicicletas, inspirando esta actuación y el tema, supuestamente por el Tour de Francia, ya que mientras la banda se encontraba en una carretera de Francia, el gran grupo ciclista pasó por sorpresa en el carril contrario al que iba la camioneta de los integrantes. Puesto número 4. Marilyn Manson comenzó a conceptualizar el disco Hollywood mientras escribía las canciones para el mismo, y fue Pierre Brown el elegido por Manson para trabajar en esto. La portada, que retrata a Brian Warner como un Cristo crucificado con la mandíbula arrancada
pretende ser una crítica a la censura y la obsesión de Estados Unidos con los mártires. Es una reinterpretación recortada de la carta de tarot del hombre colgado. Debajo hay una parte oculta del informe forense de John F. Kennedy que muestra las palabras expediente clínico y autopsia. La portada fue controvertida y las ediciones del álbum que se vendieron en Circuit City vinieron alojadas en una funda de cartón con una portada alternativa, mientras que Walmart y Kmart se negaron rotundamente a vender el álbum en sus tiendas. Un pastor de Memphis, Tennessee, amenazó con hacer una huelga de hambre a menos que el álbum fuera sacado de los estantes. Manson describió estas acciones como intentos de censura, diciendo lo siguiente: la ironía es que mi intención con la foto del álbum era mostrarle a la gente que la crucifixión de Cristo es de hecho una imagen violenta. Mi mandíbula falta como un símbolo de este tipo, de la censura. Esto no me enoja tanto como me agrada, porque aquellos ofendidos por la portada de mi álbum demostraron con éxito mi punto. En 2008, Geekwise lo ubicó en el puesto número 10 en su lista de las 50 portadas de álbumes más controvertidas de todos los tiempos. Puesto número 5. Según Bon Jovi, la banda nombró el álbum Slippery When Wet después de visitar el club de striptease de Number 5 Orange en Vancouver, Columbia Británica, ya que antes tenía otro nombre, Wanted Dead or Alive. Según Zambora, esta mujer de la portada descendió del techo en un poste y procedió a quitarse toda la ropa. Cuando se dio una ducha y se enjabonó casi perdimos la lengua. Nos sentamos allí y dijimos, estará aquí todos los días. Eso nos dio energía durante todo el proyecto. Nuestra testosterona estaba en un nivel muy alto en ese entonces. La portada consiste en una bolsa de basura negra mojada con las palabras resbaladizo cuando está mojado, trazadas en el agua. Pero eso no era lo que la banda quería implementar. La portada original iba a presentar a una mujer escotada con una camiseta amarilla mojada y el nombre del álbum en la parte delantera de la camiseta. Esto se cambió por la tapa de la bolsa de plástico, justo antes de su lanzamiento. Las razones dadas para el cambio fueron los temores de los ejecutivos discográficos de que las cadenas de tiendas de discos dominantes en ese momento se hubieran negado a llevar el álbum con una portada sexista, aunque en Japón la mayoría de los lanzamientos del álbum incluyeron la portada original. Puesto número 6. Mortal Way of Life es un álbum en vivo de Sodom, publicado en 1988. La portada original fue censurada para el lanzamiento en CD del disco, debido a que presentaba una orgía greco-romana entre personas y animales, así que olvídate. Obviamente tuvo que ser reemplazada con una portada totalmente negra y con un círculo blanco en el centro que contenía el logotipo, nombre de la banda y el nombre del disco. Pero la portada original aparece en la parte posterior del folleto del álbum. Puesto número 7. Almost Human es una colección de canciones de Crippled Bastards, que fue lanzada en el 2001 por Obscene Productions, en la República Checa. Este disco fue la fuente de muchos problemas para la banda. La elección de utilizar un concepto tan explícito provino después de ver una película llamada Entrada Forzada, de 1975, la cual cuenta la historia de un criminal profesional con antecedentes de violación sexual, que selecciona a una joven ama de casa como su próxima víctima. Al ver la infame escena que aparece en la portada, dos de los integrantes estuvieron de acuerdo en que esto era algo nunca antes visto, y a pesar de las consecuencias que habría traído, decidieron usar esta imagen como arte de tapa del disco. Según ellos, tenía que ser un experimento para ver cómo habría reaccionado la escena ante tal cosa. La idea básica era la insensibilidad humana, el deterioro progresivo de los sentimientos y emociones en el hombre moderno. En pocas palabras, la pérdida de humanidad en los humanos en el mundo contemporáneo. No está destinada a inspirar violación, control sexual o sexismo de ninguna forma. Pero justamente de eso se los acusó en muchos lugares. A Crippled Bastards no se le permitió tocar en Nueva York debido a la portada de este CD porque los dueños del lugar en donde iban a presentarse no recibieron ningún mensaje sobre esto y pensaron que era una mera expresión de machismo y violación. Además, la banda a menudo fue etiquetada como sexista e ignorante, aparte de que incluso la comunidad punk los considere un ejemplo de corrección. Casi Humano también fue prohibido en Australia. Una etiqueta que quería publicarlo en el territorio australiano se negó a aceptarlo después de ver la portada. El hombre les dijo que no quería ser boicoteado por la policía local, por lo que amablemente se negó. Lo mismo pasó con un sello sudamericano que agregó algunas excusas alternativas. Además, el jefe de la fábrica en donde se imprimieron los folletos que se usaron en este CD usó esta portada como un ejemplo de obra de arte obscena que debe evitarse para siempre. Supuestamente tiene una copia en su escritorio y se la muestra a sus empleados para que jamás hagan algo así extremo y le notifiquen, ya que Almost Human se imprimió y entregó fuera de su conocimiento. Puesto número 8. Rammstein siempre usó la controversia a su favor, pero tuvieron algunos palos en la rueda gracias al arte de tapa de su álbum de 2009. El mismo fue agregado al índice del Departamento Federal de Medios Dañinos para Menores en Alemania, debido a la portada, la pista de Studir Wie y una imagen dentro del folleto del álbum que muestra a Richard Kruspe azotando a una mujer desnuda. Debido a esto se prohibió toda difusión y publicidad del álbum en medios alemanes, y se prohibió su venta a menores de 18 años. Como consecuencia, el álbum fue relanzado en Alemania el 16 de noviembre en una versión editada sin la canción y sin la imagen, para que pueda
pueda ser vendido en el país. Aparte, la banda todavía tocaba la versión instrumental de Stüder en vivo en Alemania, hasta que también se les prohibió tocar esto en las presentaciones en vivo. A pesar de la censura, el video de Stüder fue lanzado el 21 de diciembre de 2009 en el sitio web para adultos VisitX, después de un anuncio en el sitio web oficial de la banda. Desde entonces se eliminaron todas las referencias, presumiblemente siguiendo la ley alemana que prohíbe la publicidad de medios en la lista que ellos dieron, por lo que VisitX no estaba en su lista y decidieron publicar el video ahí. El 31 de mayo de 2010 el Tribunal Administrativo de Colonia decidió retirar el efecto suspensivo de la censura. El departamento alemán eliminó el registro de las listas de censura el 1 de junio, y el 9 de junio la banda anunció en su sitio web que la versión original del álbum estaba disponible en su tienda y que se planeaba el lanzamiento del sencillo en Alemania en un corto periodo de tiempo. El sencillo finalmente se lanzó el 5 de febrero de 2010 y en el Reino Unido el 15 de febrero de 2010, siendo un éxito de ventas en el país. Puesto número 9. Pharrell creó la imagen de portada del álbum Nothing's Shocking, que presenta una escultura de gemelas siameses desnudas en una mecedora con la cabeza en llamas. El miembro de Jane's Addiction contrató a empleados de Warner Bros. Para crear la escultura, pero después de aprender a crear esculturas observándolas de cerca, los despidió y creó la obra de arte él mismo. La idea surgió de un sueño que tuvo en el cual estaban estas dos mujeres balanceándose de un lado a otro. Estaban unidas por la cadera y el hombro, y su cabello estaba en llamas. Simplemente siguió esta idea mientras su novia Cassie Nicoley lo ayudaba. También llamaron a un compañero de ellos que vino y le hicieron un yeso en el cuerpo. Luego hicieron el pelo y el accesorio para la cabeza. También hicieron una silla especial que en vez de balancearse hacia atrás y adelante se movía de un lado al otro, y también fueron a comprar globos oculares falsos. Un extenso trabajo artesanal que provocó que las 11 principales cadenas de tiendas de discos se negaran a llevar Nothing's Shocking a sus estantes, por lo que se tuvo que vender cubierto con una bolsa de papel marrón. Además, el video del single Mountain Song también contenía una escena con desnudez gráfica, así que MTV se negó a transmitir el video musical de la canción. Todas estas dificultades, junto a la falta de difusión en MTV y en la radio de rock moderna, desembocó en que Nothing's Shocking vendiera solo de 200.000 a 250.000 copias en su primer año. Sin embargo, vendió más de 1 millón de copias más tarde y está certificado como platino en los Estados Unidos. Además, el álbum fue nominado a los premios Grammy de 1989 y la revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en el puesto 309, así como en la lista de las 100 mejores carátulas, ubicándose en el puesto 19. Puesto número 10. Vital Remains es una banda de death metal que se caracteriza por ser altamente anticristiana y en ciertos puntos también, según uno de sus vocalistas, satánica. ¿Quién era ese vocalista? Glenn Benton, alguien que consiguió bastante fama para este proyecto y también su otra banda Deicide, por su puesta en escena y comentarios, según él, estúpidos, como que a la edad de 33 años iba a suicidarse, pero cuando llegó y pasó esa edad, siguió vivito y coleando, diciendo que eso es para los perdedores. Pero mientras iba llegando a esa edad, sacó discos como Icons of Evil, el sexto álbum de Vital Remains. Fue lanzado en abril de 2007 y lleva una muestra de la película de Mel Gibson La Pasión de Cristo, y también del Exorcista de William Peter Blatty, en el tema Where is Your God Now, mientras que la portada también es una representación modificada de una escena de la película La Pasión de Cristo, donde Jesús es clavado en la cruz. El disco fue censurado obviamente por el exceso de intentar cartelear su anticristianismo, o sea, tiene una mano con un anillo de la cabra del diablo, la mano golpea a Jesús en el pecho con un martillo, el martillo tiene el número de la bestia, mientras que Jesús parece un zombie y está todo cubierto de sangre. Obvio que las entidades religiosas iban a saltar por esto, y la portada tuvo que ser reemplazada por una carátula alternativa con la cara de Cristo y un dibujo casi inentendible a su izquierda.